Buenas noches, gracias por estar con Televisión Oriental, Canal 23, su programa Controversia. Qué bueno que está con nosotros a esta hora de la noche. Quiero darle la bienvenida a nuestro invitado de hoy, el doctor Ricardo Navarro. El tema que vamos a abordar hoy es el cambio climático. Hemos estado revisando algunos medios de comunicación y hay diferentes inundaciones en diferentes partes de nuestro país, a nivel centroamericano también. Pero esto tiene un efecto importante que debe declararse en las fuentes autorizadas. En este caso, el doctor Ricardo Navarro es presidente del CESTA, un reconocido ambientalista. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Mario. Un gran gusto estar aquí con usted, ¿verdad? En este día un tanto lluvioso. Sí, hemos estado revisando informaciones bien delicadas. Le voy a colocar esta publicación, que es la publicación número 2, una publicación que llama la atención qué es lo que está sucediendo en nuestro país con este volumen de agua que está cayendo. A ver, video 2. Así está, ve, toda la calle, así está toda la calle, ve, no hay pasada, brother. Así que miren, guache, como saben. Ve, aquí los carros se están dando entre ellos mismos porque está feo ahorita, no sé cómo está más arriba, con lo que estaba diciendo el Cariño. Esa es la calle El Boquerón. Estas cantidades de agua, doctor, no sé si en años o en décadas anteriores se miraban estos volúmenes de agua que intensifican la problemática en nuestro país. ¿Cómo se puede interpretar lo que está sucediendo, no solamente en El Salvador, sino que a nivel mundial? Pues sí, la preocupación que molesta en todos los sentidos de la palabra, en situaciones de salud, en situaciones económicas y en situaciones de desgracia, doctor. Correcto. Sí, mire, la temperatura de la atmósfera, o sea, lo que está, digamos, a nivel del suelo, ha subido cerca, quizás un poquito más, de 1.5 grados centígrados con respecto a los valores preindustriales, ¿verdad? Si nosotros vemos ahí la carta psicrométrica, que es un asunto que uno estudia en la termodinámica, uno se da cuenta que esto significa que la humedad, la atmósfera, tiene una capacidad algo así como 10%, quizás un poquito más, de absorción de la humedad, la atmósfera. Entonces, esa absorción de la humedad es agua que luego va a caer, ¿verdad? Entonces, en resumen, ahora está lloviendo a nivel planetario y en promedio un 10% más de lo que llovía hace un par de siglos atrás, ¿verdad? Y lo que hemos visto, digamos, en los últimos 30 años es que los lugares donde llovía bastante, llueve bastante más. Y los lugares donde llovía poco, llueve menos. O sea, así se ha comportado, así ha sido la reacción, digamos, de la naturaleza, ¿verdad? En el caso de El Salvador, todo pareciera indicar que llueve quizás un poquito más de lo que llovía antes, porque yo recuerdo, digamos, hace cosa de medio siglo, cuando era profesor yo en la UCA, cuando hablábamos de la precipitación, hablábamos de 1.800 milímetros anuales, ¿verdad? Ahora, si usted revisa los datos del Ministerio del Ambiente, entre 1980 a 2010, ellos ponen como promedio 1.867, me parece. O sea, un poquito más, ¿verdad? Inclusive han habido años que llueve, por ejemplo, en el 2022, llovió más de 2 metros, como 2.200 milímetros, ¿verdad? Eso es más o menos en El Salvador. O sea, la lluvia no ha subido mucho, pero el problema es que la lluvia se ha desordenado, ¿verdad? A veces viene digamos, en un lugar un tanto concentrado en el espacio, pero con una fuerza tremenda, que parece que fuera un diluvio, ¿verdad? Entonces, eso es lo que genera bastantes problemas de inundación. Eso por un lado. Pero por otro lado, nosotros en El Salvador hemos incrementado la vulnerabilidad del territorio. Zonas que antes estaban cubiertas con muchos árboles eran espacios que cuando llovía, mal que bien, detenían un poco el agua y alimentaban los mantos acuíferos. Ahora, como nos hemos dado la tarea de deforestar el país a lo largo y ancho del territorio, entonces buena parte del agua que antes entraba a los mantos acuíferos, hoy simplemente agarra cuesta abajo. O sea, agua que antes no había, hoy sí está ahí presente, por un lado. Y por otro lado,
hemos llenado las alcantarillas de plástico, ¿verdad? Mire, esto es verdaderamente lamentable, pues. Yo no sé si usted se acuerda de un video que salió una vez, creo que fue en Potonico, ahí en el embalse Cerrón Grande, si se miraba que era una alfombra de plástico. Entonces, claro, si nosotros sumamos todas estas cosas, por un lado el cambio climático, por otro lado la deforestación que estamos ocasionando y por otro lado estamos tapando las alcantarillas, fíjese que una cosa que aquí vemos es que cada vez que llueve se inundan las calles de inmediato. O sea, sí que puede ser una media hora que llueva y ya está gran inundación en todas partes. Todo el problema, creo yo, es que debemos de considerar esto seriamente porque esto nos va a traer cada vez mayores problemas. Hay otra publicación, doctor, y esto lo estoy haciendo en función de que entendamos la importancia de lo que está sucediendo, porque esas cantidades de agua que corren en años anteriores, en décadas anteriores, se filtraba, la tierra la filtraba y se convertían en mantos acuíferos, y esto le daba espacio a la gente para poder sacar su agua para sus necesidades domésticas. Le voy a colocar el video número 3. A ver, video 3. Número 3. Bueno, ese es parte del video número 3. Hay otro video que es el video número 4. Este video número 4 se ve de la siguiente manera. Amigos de Barrio Modelo, pendientes, ahí va la correntada, barrio. Este es entre la Minerva y la Nicaragua. Pendientes, hay una crecida muy fuerte. Puso ahí Barrio Modelo por abajo todos. Los que van del Barrio Modelo por abajo todos, pendientes ahí con el agua. Ventada fuerte. Bueno, esta situación hasta genera peligro en las comunidades que están a su alrededor. No, ciertamente. Y es impresionante. Fíjese que las calles se convierten en ríos. Y los ríos parece que fueran como cataratas, ¿verdad? Como quien estuviera viendo el catarata del Niágara, o saber cuáles, pues. O sea, es una cantidad de agua impresionante. Y eso que a veces no es mucho tiempo el que ha llovido, ¿verdad? Pero como le digo, son esos factores, pues, que la lluvia se incrementa no solo por el cambio climático, sino por la vulnerabilidad, ¿verdad? Eso es lo que nosotros nos ocasionamos a nosotros mismos, pues, las personas que vivimos en este país, con toda la deforestación, por un lado, eso incrementa el volumen del agua, y por otro lado, las alcantarillas tapadas, pues, con tanto basura, mayormente plástico desechable que llega a las alcantarillas. Entonces, claro, eso genera el problema que estamos viendo. Y el asunto es, miren, en términos del cambio climático, eso hay que entenderlo, que el problema va para peor, por una sencilla razón. El cambio climático es producto, ¿verdad?, de todo el incremento de energía de la atmósfera. Y esta energía en la atmósfera se ha incrementado porque hemos arrojado a la atmósfera una gran cantidad de gases, conocidos como gases de efecto invernadero, que generan ese fenómeno, que dejan pasar la energía que viene del sol, pero cuando el planeta se calienta y quiere emitir su propia energía, no la dejan pasar, ¿verdad? En términos generales, ¿verdad? Eso se llama efecto invernadero, porque la energía que viene del sol viene más en onda corta, y la energía que sale de la Tierra, como sale a una temperatura mucho más baja que el sol, ¿verdad? El sol está ya en la superficie a 6.500 grados centígrados. Aquí tenemos como 15 grados centígrados, más o menos. Entonces, el patrón de energía que sale del planeta está más hacia onda larga. Y estos gases de efecto invernadero dejan pasar onda corta y no dejan pasar onda larga. Más o menos, ¿verdad? Porque un poquito siempre se pasa de cualquier lado, pero bueno. Pero en términos generales, este es el problema. Entonces, la energía se va acumulando, ¿verdad? Ahora, lo que resulta es que la humanidad está
emitiendo cada año más y más y más gases de efecto invernadero. Entonces, ¿qué significa esto? Que cada año la naturaleza, la atmósfera, quiero decir, va a tener más y más y más energía. Energía que se vuelve a trastornar todo lo que es el sistema climático. Mire, y en otros países la situación ha sido más dramática. Acuérdese usted allá en Texas fue, donde hubieron unas lluvias, que ahí leía yo que en cosa de 45 minutos el nivel de un río había subido 8 metros y había ahí un campamento de niñas y varias de las niñas fallecieron pues ahogadas, ¿verdad? Y yo recuerdo también a principios de año en Estados Unidos. Y fíjese que Estados Unidos, estamos hablando de un país que tiene tecnología, que tiene ciencia, que tiene capital, ¿verdad? Tiene organización, bastante más que nosotros en cualquiera de esas cosas, ¿verdad? Y habían unos incendios a principios de año que, mire, edificios del Banco de América bajo las llamas, o sea, no los podían detener, ¿me entiendes? Entonces, esas son las situaciones que vemos nosotros dramáticas y van a ponerse cada vez más graves con el tiempo. Eso es lo que hay que entender. Esta situación que está pasando con el cambio climático, hay un calentamiento global, hay un desorden en el cambio climático y lo expresaba anteriormente en otro programa con ustedes, le decía, la gente siempre expresa que dice, es que la madre naturaleza nos está haciendo eso. Pero los entendidos en la situación del ambiente dicen no, este es el resultado de la mano del hombre y ha provocado esta misma situación. Y esto genera, según la documentación que he leído, pérdidas multimillonarias económicas, problemas de salud, nuevas enfermedades, apariciones de nuevas enfermedades y una cantidad de mosquitos que se han venido desarrollando. Le voy a colocar una publicación que me acaban de enviar los amigos periodistas que están pendientes de este programa, y la publicación número 8 me enviaron esta información y dicen que el Estadio Cuscatlán tuvo que suspender estas actividades que tenían para hoy, que iba a haber un juego, pero no se pudo. Iba a jugar Hércules versus Puerto San Francisco, pero por la cantidad de agua que cayó, se suspendió. Esto es en el Estadio Cuscatlán. Entonces, hay pérdidas económicas, hay una situación de inestabilidad que genera el cambio climático. ¿Cómo le podemos explicar a la gente que esta situación, en lugar de enriquecernos, nos empobrece? Sí, mire, y ese Estadio Cuscatlán, si la cosa sigue así, yo creo que ahí en vez de tener partidas de fútbol, van a tener competencias de natación, Mario, así como va la cosa. Mire, es que es increíble. No, mire, es que hay una cosa, mire, nosotros estamos acostumbrados a determinados patrones del clima, más todavía la naturaleza, ¿verdad? Porque nosotros, los seres humanos, ¿verdad? Si hace mucho calor, pues podemos irnos a buscar sombra o aire acondicionado, y al revés, ¿verdad? Si hace frío, pues buscamos cómo nos calentamos, y si hay un huracán, nos podemos ir a lo mejor, ¿verdad? Si podemos, ¿verdad? Ir a refugiarnos, pero la naturaleza no, ese es el punto. O sea, los árboles, por así decirlo, ¿no? Los cultivos, las cosechas, mire, yo tengo un arbolito aquí enfrente de mi casa de aguacate, ¿verdad? Y tengo otro de mango. Y resulta que cuando ya está, ¿verdad?, la fruta así pequeñita, de pronto viene un viento y la bota. Imagínense, si yo dependiera económicamente de producir aguacates o mangos, yo tendría una gran pérdida, ciertamente. Ahora, ¿qué pasa con los que cultivan, por ejemplo, maíz, arroz, frijol y esas cosas, ¿verdad? A veces se da la instrucción, porque ya a lo mejor ha llovido más de 10 centímetros, ¿verdad? Ya da la instrucción el gobierno que hay que cultivar, que hay que sembrar, dicen ellos. Bueno, y de pronto a veces deja de llover, entonces seca la cosecha, ¿verdad? Se pierde, pues, y luego se vuelve a sembrar, que viene una lluvia como que fuera el diluvio y también se pierde la cosecha. Entonces, claro, esto trae costos, ciertamente, costos. Mire, nosotros aquí en El Salvador hemos tenido a veces que ir a comprar frijoles a China, a la Etiopía, imagínate, al otro lado del planeta. Y no solo eso, fíjese que nosotros hemos descuidado muchas cosas como la agricultura, al grado que
Ahorita en El Salvador estamos importando más de 80% de verduras, frutas, hortalizas, ¿verdad? Y las proveen los países vecinos. Démosle gracias a Dios que todavía ellos pueden suministrarlas. Va a llegar el momento donde ellos ya no van a poder, ¿verdad? Son de las cosas urgentes que había que hacer aquí en El Salvador, ver cómo nosotros producimos nuestros propios alimentos, ¿verdad? El agua, mire, es irónico, Mario, ¿cuánta agua cae? Y ya ve usted que hemos estado estos 3-4 días atrás con un problema de una tubería que se arruinó, ¿verdad? Claro, las tuberías se arruinan porque, imagínense, son tuberías que tienen más de medio siglo estar ahí, con todos los temblores y los terremotos y esas cosas, pues, ¿verdad? Y la tubería que se van haciendo vieja. O sea, es de esperar que esos problemas ocurran, pues. Pero el punto es que la población nuestra, ¿verdad? Los constructores en particular han venido a deforestar y están deforestando a diestra y siniestra. Eso yo creo que el gobierno debería tratar de detener eso, porque ciertamente que nos va a generar más problemas en el corto plazo. Y esto que se está manifestando, que hay ciertas construcciones a nivel nacional, y entre ellas el Espino, en la parte esta, que está la zona Escalón y están las colonias aledañas que está cerca del Espino, ¿qué es lo que provocaría? Porque entiendo que la parte del Espino es como que va como una bajada. Claro. Entonces, esta cantidad de agua que se filtra todavía en esa parte del Espino llegaría, como dicen, aguas abajo, como lo conocen las personas entendidas en este tema. No, ciertamente. Y mire, yo recuerdo antes, cuando estábamos nosotros en la lucha para que no se destruyera el Espino, recuerdo que ANDA llegaba a esa zona cada 2 años a profundizar los pozos 2 metros. O sea, eso significa que cada año estaba reduciéndose el nivel del manto freático 1 metro, ¿verdad? Lo cual es alarmante, pues, porque el manto freático, usted no puede seguir sacando agua hasta allá, hasta el centro de la tierra, ¿verdad? Sino que el manto freático son rocas que son permeables o semipermeables, ahí está el agua, y luego se llega usted a un estrato donde ya no hay agua, ¿verdad? De hecho, yo escuchaba en alguna parte que algo así como la 1/3 parte de los pozos que ANDA históricamente ha abierto aquí en la zona de la ciudad capital se secaron, ¿verdad? Mire, el problema del agua yo creo que debe verse con mucha seriedad, ¿verdad? Y lo único que podemos nosotros darle gracias a Dios que aquí sigue lloviendo, porque fíjese que en otras partes, mire, en Chile, por ejemplo, ha bajado la precipitación bastante, digamos, viene bajando. En Argentina va subiendo, en Australia va subiendo, allá en el norte de África va bajando, porque así la naturaleza es compleja, ¿verdad? En Estados Unidos, en algunas partes, quizás en la mayor parte, va subiendo. En nuestro país, por lo menos se mantiene. Entonces yo creo que si nosotros hiciéramos buen uso del agua que llueve, no tendríamos por qué, por un lado, tener inundaciones y por otro lado, tener sequías. Fíjese, Mario, que si usted revisa ahí en la internet cuál es la cantidad de agua que llueve en promedio a nivel planetario, anda ahí por los 990 milímetros. En El Salvador estamos hablando de 1800 y más milímetros. O sea, en El Salvador llueve el doble de lo que llueve a nivel planetario. Imagínense, usted va, por ejemplo, a países como toda la zona de Israel, ¿verdad? Hoy hay un conflicto por allá grave contra los palestinos, pero bueno, ahí llueve entre 400 y 600 milímetros al año, ¿verdad? Y lo mismo ahí en los otros países que están a la par, ¿verdad? Llueve bien poco, nosotros llueve bastante. Entonces, si llueve bastante, deberíamos tener agua potable suficiente. ¿Cuál ha sido el problema? Que por décadas hemos venido destruyendo el territorio. Ese es el problema fundamental. Y por décadas hemos venido llenando de plástico desechable las alcantarillas. Entonces, claro, ¿qué podemos esperar?
Y encima de eso, el cambio climático, digamos, somos un poquito responsables porque también emitimos nosotros nuestros gases de efecto invernadero, pero los más responsables, obviamente, son los que consumen más energía, que son los que tienen más riqueza económica. Ahora, si vamos a nivel de países, ahí vamos a hablar de China, Estados Unidos, Japón, Europa, ¿va? Hoy China es la campeona, ¿verdad? Porque China está emitiendo un poco más de 2 veces y media lo que emite Estados Unidos. Ya eso es decir bastante, ¿verdad? Sí. Ahora, Estados Unidos ha sido históricamente, todavía, el que más ha emitido, históricamente, pero a China le va a quitar el puesto. Claro, los chinos se defienden, ellos dicen, claro, le estamos emitiendo más porque les producimos todos los bienes de consumo a Estados Unidos y a Europa. Y en parte eso es cierto, porque antes algún instrumento producido en Europa ahora va a China, ¿verdad? Voy a colocar de nuevo la publicación número 8 del estadio, porque voy a responder también a un mensaje de alguien. Esto sucedió este día, ¿verdad? Por las lluvias, la cantidad de agua que ha caído, y sucedió en el estadio Cucatlán. Iba a haber un partido. Pero, explíquele que no es la piscina, ¿verdad? No, pues sí, pues estoy explicándole ahí a la persona que es el estadio, y que se suspendió el partido entre Hércules versus Fuerte San Francisco por la lluvia, por la intensidad de la lluvia. Lo que está explicando el doctor es eso, ¿verdad? Que la mano del hombre ha hecho muchas cosas que no ha permitido el desarrollo tanto económico, el despegue económico que se quiere, porque cuando se toca la madre naturaleza y vienen esas inundaciones, ahí se van todos los proyectos habidos y por haber. Voy a manifestarle a nuestro amigo que nos está escribiendo, y está interesante lo que él nos dice, y dice Mario Cristale, dice que el doctor no, lo voy a manejar suave, el doctor no sabe nada, dice que, y habla muchas cosas. Bueno, le voy a explicar, le voy a explicar a Cristale. El doctor es una persona que ha representado a nivel latinoamericano, él solo, en Europa, en eventos internacionales donde se ha codeado con presidentes que han tenido que ver con el cambio climático, presidentes a nivel mundial. Es una persona formada en Europa, en Estados Unidos, maneja varios idiomas. Y entonces este servidor lo he invitado para que nos explique cómo está la situación, porque él es una fuente autorizada que nos permite entender cómo está el cambio climático. Le digo esto a Cristale para que entienda de que estamos conversando con una fuente autorizada que sí conoce. Le voy a colocar la publicación número 9, doctor, y dice lo siguiente. Pero mire, Mario, quiero terminar solamente esto, doctor. La publicación número 9 dice lo siguiente. Esto sucedió ahora para también un entendimiento de nuestro amigo que está pendiente de lo que estamos hablando aquí con nuestro invitado, el doctor Ricardo Navarro. Esto dice, sucedió en Ciudad Merliot. La fuerte lluvia de este domingo provocó desbordes de una quebrada en la zona del polideportivo de Ciudad Merliot, arrastrando piedras, lodo, troncos y basura. La corriente afectó decenas de vehículos, viviendas, calles en la zona, especialmente en la calle A la Sabana y alrededores. Las autoridades cerraron el paso mientras se realizaban trabajos de limpieza y evaluación de riesgo. Ahí están trabajando. Este es el resultado de la cantidad de agua que ha caído. Nada tiene que ver el doctor Ricardo Navarro. Él nos está dando datos científicos, información importante que nos permite entender qué es lo que está sucediendo. Me decía, doctor. Sí, no, mire, que yo creo que en realidad algo de razón tenía el amigo cuando él dice, no sabe nada, ¿verdad? Acuérdese que Sócrates decía eso, solo sé que no sé nada, decía. Y es que en realidad, mire, con todo el conocimiento que hay a nivel cósmico, ¿qué es lo que sabemos los seres humanos? Casi nada. ¿Verdad? El amigo creo que ha dicho la verdad. Pero mire, pero es que vea esto, mire, uno no necesita conocer mucho para darse cuenta que si uno tiene un bosque y el agua que cae sobre el bosque y se filtra, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo quito el bosque? Que el agua agarra cuesta abajo. Usted no necesita sacar maestrías ni nada, ¿verdad? Para saber eso, ¿verdad? Y si uno tira plástico en la alcantarilla, ¿qué va a pasar? Se inunda, o sea, no necesita uno saber grandes cosas. Claro, en la universidad pues uno aprende, ¿verdad? Lo que es un poco la
la termodinámica, ¿verdad? Y cómo es que el efecto invernadero, que uno tiene que estudiar un poquito las cosas, ¿va? Yo invitaría al amigo que ahí en internet puede encontrar, ¿verdad?, explicaciones, ¿verdad?, de qué son esas cosas, y va a entender cómo es que la energía va incrementándose en la atmósfera a nivel del suelo, ¿verdad? Y cómo eso se manifiesta en un incremento de la temperatura. Eso es ciencia, eso no me lo he inventado yo, pues, ¿verdad? Eso, digo, desde hace más de 4 siglos que se conoce el efecto invernadero, fíjese, tampoco es que en la década esta se acaba de inventar o descubrir, ¿verdad? Entonces, son cosas que están pasando. Y es que, mire, hay otra cosa así más fundamental, mire. Los seres humanos y el planeta Tierra hemos evolucionado juntos. Llevamos 4.500 millones de años evolucionando juntos, ¿verdad? Claro, antes habían otras especies, ¿verdad? Digamos, la especie humana, ya los homínidos se trazan allá, bueno, hace 6 millones de años, creen los entendidos en la materia, que una especie, ¿verdad?, de Pithecanthropus se dividió y una rama siguió por un lado y otra por otro. Y la que fue por un lado terminó con los chimpancés y la que fue por este lado terminó con los homínidos, que habían hace, digamos, unos 20.000, 30.000 años atrás, 50.000 años quizás, habían varias especies de homínidos. Estaba, por ejemplo, el de Neandertal, el Denisovan allá por Rusia, el floricenses allá por Filipinas, soloenses en esa misma zona, bueno, una cantidad. Y de pronto sale el Homo sapiens, nosotros. Y lo primero que hizo el Homo sapiens fue exterminar a todos los otros homínidos. Y nos hemos quedado solos, ¿verdad? Y encima de eso, estamos solos y nos estamos peleando entre nosotros, ¿verdad?, entre los humanos, ¿verdad? Si no, mire lo que pasa allá en Israel, pues el genocidio que está ocurriendo con respecto a la población palestina, ¿verdad? O sea, esa ha sido la historia del Homo sapiens. Pero lo que debemos entender es que a nivel biológico, nosotros los humanos estamos sumamente satisfechos, funcionamos bien con la concentración que hay de oxígeno en el planeta. Si hubiera una concentración mayor de oxígeno, serían mucho más fáciles los incendios. Y si hubiera una menor concentración, los seres biológicos, tendríamos que ser distintos. Hace 65 millones de años, las especies que habían eran otras. Habían dinosaurios de temperatura más fría, piel más gruesa, ¿verdad? Había una pequeña población de mamíferos, así como un conejo, más o menos de ese tamaño. Y gracias a un asteroide que vino, ¿verdad?, que dicen que era de unos 10 kilómetros de diámetro más o menos aquí por el Golfo de México, ¿verdad? Ahí cayó, terminó con toda la fauna, ¿verdad?, así grande que había en aquellos entonces, y comenzaron los mamíferos a proliferar. Y aquí estamos nosotros hablando, ¿verdad? O sea, pero somos el producto, digamos, con el planeta Tierra hemos evolucionado juntos, ¿verdad? Las cantidades de lluvia, de viento y todo, es la que nos hemos ido acostumbrando. Entonces, si nosotros alteramos esas condiciones, va en detrimento nuestro. Hemos incrementado la temperatura del planeta más de 1.5 grados centígrados. Por eso estamos sufriendo estos problemas. Hemos talado más de la mitad de los árboles del planeta. Eso es casi como una lepra que le hemos dado. Hemos incrementado la acidez en el océano. Eso es como una gastritis que le hemos dado al planeta. O sea, tiene calentura, tiene gastritis, tiene lepra, producto de una civilización que va por un camino que no es el correcto, que deberíamos sentarnos y discutir cuál es el mejor camino para tener una relación armónica entre la humanidad y el planeta y entre los humanos, que ni siquiera eso hemos aprendido, a llevarnos bien entre los seres humanos, ¿verdad? Entonces, tenemos mucho que reflexionar, mucho que discutir para que no estemos nosotros elaborando nuestra propia destrucción. Bueno, hay otra publicación para los que nos están escribiendo. Algunos dicen, es que es teoría lo que está diciendo el doctor, dice, porque la han agarrado con usted, doctor. Dicen que es teoría. Bueno, vamos a ponerle la publicación número 6 para que me digan qué tan cierto es esta teoría. Esto sucedió en el Polideportivo de Merliot.
A ver, número 6. Cantidad de agua. Sí, son cantidades de agua impresionantes, ¿verdad? Impresionantes, o sea, la gente sufre, pues, ahí. Mire, yo vi también otras, no sé si vio unas publicaciones que han salido, que el agua se había metido en las casas de unos. De hecho, un sillón se lo estaba llevando el agua. No sé si al fin lo recuperaron o no, pero son situaciones verdaderamente lamentables. Bueno, aquí dice Berto 82, dice, él tiene un gran conocimiento, eso no se le quita, pero lastimosamente esos conocimientos los ocupa como herramienta política, dice. No, es que mire, es que hay que entender eso, mire, es que hay que entender. La palabra política viene de la polis, ¿me entiende? Los humanos, cuando interactuamos entre nosotros, estamos haciendo política, ¿verdad? No hay que confundir esa política con la política partidarista, ¿verdad? Uno puede estar alejado de los partidos. Usted puede decir, yo no quiero nada que ver con los partidos. Perfecto. Lo que usted no puede alejarse es de la política. Voy a poner un ejemplo. Nosotros en el CESTA promovemos la producción alimentaria en pequeña escala, agroecológica, sin utilizar pesticidas. Eso lo proponemos. Usted puede decir, es un pleito político contra las grandes corporaciones de agrotóxicos, la Monsanto, bueno, ahora Bayer, todas esas grandes que producen pesticidas. Claro, es una lucha política contra ellas que tenemos, ¿verdad? Sin usar violencia ni cosas parecidas. Claro que es una lucha política. Cuando nosotros proponemos el uso de la bicicleta, usted me puede decir, usted está peleando con los grandes petroleros. Claro, es una lucha política contra ellos. Claro, la lucha de nosotros es un centavito, la de ellos es miles de millones, ¿verdad? O sea, es una lucha bien desigual. Pero claro que somos agentes políticos. Bueno, Aristóteles decía, ¿verdad?, que la diferencia entre los humanos y el resto de animales es que somos animales políticos. Y es que, mire, es importante que nosotros entendamos eso, ¿verdad? Es importante que entendamos que nosotros hacemos política, pero política porque estamos siempre en lucha de poderes, ¿verdad? ¿A quiénes favorecemos nosotros? A la gente que pueda vivir del agua de un río, por ejemplo, a la gente que pueda tener su propio alimento, ¿verdad? Nosotros no estamos en contra de que compre alimentos, por supuesto, ¿verdad? Ni digo yo que hay que cerrar las grandes fábricas, no estoy hablando de eso. Pero si la gente pudiera, mire, nosotros en el CESTA producimos nuestros propios whiskiles, pipianes, así verduritas, sin utilizar pesticidas, ¿verdad? Y tenemos hasta un arbolito, por ejemplo, tenemos mangos, tenemos mamones, tenemos limones. Vaya, usted me puede decir que yo estoy peleando con los grandes supermercados. Bueno, lo puede ver así si quiere, ¿verdad? Entonces yo creo que eso, para el amigo que menciona esto, hay que entender que no podemos evitar estar en una permanente lucha política. Eso hay que entenderlo. Hay alguien que dijo que ya el pensar, pues, prácticamente es un acto de no estar de acuerdo, ¿verdad? Correcto. De estar de acuerdo. Es un acto de rebeldía. La inteligencia es subversiva, Mario. La inteligencia es que no hay que confundir las cosas, ¿verdad? Fíjese que la gente dice a veces, es que radical. Mire, radical es una palabra que viene de el latín radix. Radix es la raíz. O sea, para ponerle un ejemplo, un médico, la profesión de medicina es una profesión que tiene que ser fundamentalmente radical. ¿Por qué? Si un médico ve a una persona, digamos, pálida, ¿verdad? No es cuestión de le vamos a echar rush ahí o esas cosas para pintarle la cara, ¿verdad? Para que no se vea pálido. No, tiene que ir a ver cuál es la causa de que está pálido. Puede ser el hígado y a lo mejor tiene que meter el bisturí por ahí. Es una actitud radical y debe ser radical. La medicina fundamentalmente debe ser radical. Y yo creo que todos los problemas, la solución tiene que ser radical. Tenemos que ir a la raíz del problema, ¿verdad? Para ponerle un ejemplito, vaya, si un día usted en su casa le encuentra que está toda húmeda el piso, una cosa es que usted lo limpie y lo seque. Vaya a la raíz. ¿Cuál puede ser el problema? Comienza a investigar.
puede ser que alguna tubería subterránea que pasa por ahí se rompió y esa es la que le está llenando de agua, o a lo mejor una gotera ahí del techo, qué sé yo. Hay que arreglar eso. Eso significa ir a la raíz. ¿Qué quiere decir? Que debemos ser radicales. No quiere decir violentos. Es que la gente a veces cuando alguien quema un bus, dice, es que es un radical. El que quema un bus no es radical. El que quema un bus es un quemador de buses, que es otra cosa, ¿verdad? Podemos decir extremistas, es una palabra más correcta. Radicales que somos, los que vamos a la raíz de las cosas, y debemos ir a la raíz de las cosas, ¿me entiendes? Porque no nos quedamos en la superficialidad, no resolvemos el problema. Un problema no se resuelve si no vamos a la raíz, ¿verdad? Igual usted le puede, ahí, qué sé yo, en un ser humano usted puede analizarlo y decirle, mira, el problema tuyo es que te gusta andar siempre bebiendo mucho licor. Vaya, ir a la raíz del problema. ¿Querés quitarte el problema del hígado? No es que usted estar tomando leche, deja de beber. ¿Me entiendes? Ir a la raíz del problema. Entonces yo creo que ser radical es una actitud que hay que darle la bienvenida a eso. Todos deberíamos y todas ser radicales en este mundo. La forma en que se está viendo el cambio climático a nivel mundial tiene factores importantes que puede destruir al ser humano, y lo explicaba alguien y decía muchas cosas acerca de esto, y es preocupante la forma en que lo expresan los científicos, y dicen la política alimentaria también está siendo afectada por el cambio global, por el cambio climático, el calentamiento global, las nuevas enfermedades que están apareciendo, los cultivos que ya no están generando los frutos que se espera, la desaparición de ciertas especies que se están muriendo. Entonces hay una pérdida multimillonaria económicamente hablando si no se toma en cuenta esta situación. ¿Cómo se le puede explicar a la gente que esto, si no se detiene, va a haber un colapso a nivel mundial sobre esta situación que está viviendo? Mire, yo me atrevo a afirmar, ¿verdad? Nosotros vivimos en un mundo económico que le llamamos capitalista, ¿verdad? Y por ahí ha salido el socialismo del siglo XXI, y algunos le tienen temor. El socialismo del siglo XXI no le hace ni siquiera rasguños al sistema capitalista. Quien va a destruir el sistema capitalista es el cambio climático, ese sí, y viene con fuerza. Mire, le voy a contar cosas como esta. Mire. Bueno, quizás antes, con respecto a las enfermedades, solo déjeme mencionarle que hace algunos años atrás, el virus del Zika estaba ahí en Uganda, en alguna montaña por allá metido, ¿verdad? Cambiaron las condiciones ambientales, se salió el Zika, y ahora el Zika está en todo el mundo, imagínense, en todo el mundo generando problemas. ¿Y acaso eso no es un costo producto del cambio climático? Pero le voy a contar otras cosas. Mira, en el planeta hay algunas situaciones sumamente preocupantes. Mire, la temperatura del planeta iba oscilando hasta allá por 1920. En 1920 se cruzó un umbral y llegó y subió, y ahí se quedó oscilando de nuevo en el 2020 hasta el 2040. Y del 2040 volvió a subir un umbral y va para arriba la temperatura. Ahorita va para arriba. No sabemos hasta dónde ni cuándo. Ahora, pero hay problemas como le voy a contar. Allá en la Antártida hay un glaciar que le llaman el glaciar Thwaites, que algunos dicen glaciar del fin del mundo, que los científicos, los glaciólogos lo han venido estudiando ya de hace algunos años, y hace como 2 años parecía que se desprendía. Ahora parece, el año pasado, parece que no. Entonces está ahí que se desprende, no se desprende. Es un pedazo de hielo inmenso, del tamaño de Guatemala, Honduras y El Salvador juntos. 230,000 kilómetros cuadrados son. ¿Qué pasa si ese glaciar se desprende? Así como cuando usted mete un cubito de hielo en el agua. ¿Qué le pasa al agua? Se rebalsa, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué calculan los científicos? Si este glaciar se llega a desprender, el nivel del mar a escala planetaria va a subir entre medio metro y 2,5 metros. ¿Se imagina usted, Mario, qué significaría que las playas de nuestro país suban 2 metros la altura? Ahí se nos van todas las playas. Ciudades como La Libertad van a quedar bajo el agua, ¿me entiendes? Y esa es una cosa que los científicos están preocupados. Una de tantas. Otra. Allá hay una corriente que le llaman corriente meridional de vuelco del Atlántico, que se ha venido reduciendo 17% a como era, digamos, un par de siglos atrás. ¿Por qué? Porque es una corriente que depende de la cantidad de radiación solar que cae entre los trópicos de Cáncer y Capricornio, principalmente,
y hace que eso vaya para arriba, hacia el norte. Pero allá los vientos que vienen del polo se calientan un poco gracias a esta corriente y absorben humedad. Entonces se vuelve el agua más fría y más salada, se hunde. Y ha venido, y una parte va por el fondo del mar y una parte viene a salir a la Antártida, otra parte del Océano Índico, y hay todo un sistema ahí. ¿Qué está pasando? Que como se está deshielando el océano glacial ártico, esa corriente va reduciendo su velocidad. Desde hace algunas décadas atrás, en los modelos matemáticos, los científicos decían, esa corriente se puede detener a partir del 2025. Ya estamos en el 2025 y gracias a Dios no ha pasado nada. Ahora están diciendo quizás en el 2030. Y algunos están diciendo, quizás no se pueda reducir del todo, pero va a bajar radicalmente esa corriente. ¿Qué pasa? Mire, esa corriente le tira calor del centro del planeta, de los trópicos, pues, se lo tira al hemisferio norte a razón de 50 veces la energía que consume la humanidad. Si esa corriente se llega a detener, Europa, Estados Unidos van a tener una edad de hielo y nosotros vamos a tener un infierno por aquí. Esas son las cosas que están en el menú, ¿me entiendes? Son las cosas que están en el menú, ¿me entiendes? Y eso, cualquier rato vamos a tener sorpresas sumamente desagradables. Es lo que están diciendo los científicos. ¿Verdad? A los amigos y amigas que no creen, yo les invito, comiencen a buscar en el internet Thwaites, THWAITES, o pongan glaciar del fin del mundo, ahí lo van a entender. Que pongan siglas en inglés es AMOC, esa corriente meridional de vuelco del Atlántico que les estoy mostrando, que lo pongan y se den cuenta. Mire, la situación es grave, usted, y a mí lo que me preocupa es que a nivel internacional no estamos tomando las medidas que son necesarias. Fíjese que dice las Naciones Unidas, presionado por los gobiernos, ¿va? ¿Qué dice? Lo que tenemos que llegar es a cero neto. ¿Qué quiere decir cero neto? Para mediados de siglo. Que sigamos emitiendo y que otros por allá absorban. Eso no ha funcionado ni funciona, porque aquí nosotros plantamos unos árboles, viene otro y los tala y hace, qué sé yo, un centro comercial o una carretera que pasa por ahí. Debemos de llegar a mediados de siglo a cero real. O sea, debemos encontrar maneras de vivir utilizando muy poco o nada combustibles fósiles, ¿verdad? Debemos abandonar la idea que queremos investigar, ¿verdad? En nuestro país o en cualquier país del mundo, a ver si sacamos más petróleo o gas natural o carbón del suelo u otros fósiles que hay por ahí, esquistos bituminosos, hay un montón, ¿verdad? O sea, debemos abandonar esa idea. ¿Por qué? Porque es mejor tratar de sobrevivir, y ese es el punto. Mire, debemos tratar de sobrevivir, pero la gente entusiasmada con lo económico, ¿verdad? Usted habla acerca de las condiciones que se están viviendo y que lo que se espera, aunque se ve y se escucha catastrófico, es una realidad cuando vemos que hay enfermedades que no se tenían antes, el chikungunya, el Zika. Imagínese. Y otras enfermedades que aparecieron. Entonces eso tiene que crearse nuevos medicamentos para ver si se puede controlar. Entonces, pero también está aquella situación es que se dice, bueno, es que no ha llovido, los cultivos se perdieron, pero en aquella zona está lloviendo. Este cambio climático está generando un descontrol enorme y pérdidas millonarias en todo el mundo, doctor. ¿Qué es lo que se tiene que hacer para que esta cuestión vaya cambiando para mejorar? No, mire, ciertamente, o sea, este es un problema grave que tenemos a nivel planetario, ¿verdad? Yo creo, o sea, lo que nosotros hemos propuesto como institución es embarquémonos en una estrategia de sobrevivencia, ¿verdad? Porque vaya, no está en nuestras manos, como salvadoreños, digamos, ¿verdad? No está en nuestras manos que podemos decir, vamos a bajar o vamos a interrumpir ya o para mediados de siglo las emisiones, porque de eso depende de China, Estados Unidos. Hay que luchar, hay que tratar de incidir, pero son otros que van a tomar las decisiones. Pero a nivel nuestro, ¿qué deberíamos hacer? Mire, debemos de garantizar que debemos de tener
producir el alimento que necesitamos, el agua que necesitamos, gestionar los desechos en forma adecuada. Ya con esas tres cosas, ya hemos dado algo, ¿me entiendes? Vaya, es como que usted, por ejemplo, ya comió su desayuno. Es probable que a lo mejor ande descalzo todavía, ¿verdad? Porque a lo mejor no le alcanzó para los zapatos, pero bueno, pero ya comió, ¿me entiendes? Ya comió, ya está sano, ya puede caminar, ¿verdad? Claro, despuesito hay que buscar cómo se consiguen un par de zapatos para caminar bien, y a lo mejor una ropita más elegante, qué sé yo. Pero lo fundamental, por lo menos el alimento. Mire, yo le garantizo, Mario, que va a terminar esta estación lluviosa y no van a pasar 2 semanas y van a estar comunidades protestando porque no les llegue el agua, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el agua aquí, así como ve usted las calles ahí, ¿verdad? O los ríos, se baja rápido al mar y ahí ya se quedó. Cuando esa agua debería quedarse en el territorio salvadoreño. Y para eso deberíamos arborizar las zonas que han sido destruidas. Deberíamos detener toda esa deforestación que se está dando a lo largo y ancho del territorio. Esas son las cosas que deberíamos hacer, ¿verdad? Y claro, muchas otras cosas más. Por ejemplo, deberíamos tratar de promover el uso de la bicicleta para movilizarnos. Deberíamos tratar de promover energía solar, por ejemplo. Deberíamos tratar de promover y hacerlo bien energía geotérmica, por ejemplo. Bueno, geotérmica ya tenemos bastante, pero digo, todavía se puede incrementar eso un poco más. Deberíamos tratar de reducir el consumo de energía. Mire, hay centros comerciales donde usted entra, ¿verdad? Y si usted quiere comprar un televisor, usted encuentra ahí y va a un centro y hay 100 televisores encendidos. Y los encienden en el mismo canal, ¿verdad? Si queda bien de poner varios canales, por lo menos para poder distraerse un poquito a ver qué programa le gusta y qué cuál no, ¿verdad? Pero todo está en el mismo canal. Mire, por ley debería nomás tenerse un televisor encendido, por Dios, ¿verdad? Y si usted quiere que le enciendan otro porque a lo mejor le gustó aquel y quiere ver cómo es la imagen, bueno, eso sí que sale. Pero así muchas cosas. Mire, aquí hay gente, usted, que sale a lavar las calles. Debería prohibirse eso. Si las calles debe utilizarse una escoba. Y no solo que las van a lavar, que comienzan a lavar y de pronto pasa un chero por ahí y ponen a platicar. Ahí está el chorro, ¿verdad? O sea, mire, hay aquí, por ejemplo, tecnologías para lavar carros. No sé si usted los ha visto en algún centro comercial que andan por ahí, una cosita chiquita, ahí llevan el agua, ¿verdad? Con la misma agua que han lavado otro carro, quizás es la misma, a saber, pero le dejan el carro bien limpio. Sin embargo, hay otros centros que utilizan grandes cantidades de agua para lavar el vehículo. O sea, hay formas. Mire, hay tecnologías donde usted tira el agua al aire para que le caiga a la cosecha, cualquiera que sea. Hay otras donde usted tira la gota, ¿verdad? Gotita a gotita a la plantita, ¿verdad? Por goteo, riego por goteo, ¿verdad? O sea, ¿cuál es la diferencia? Un aspersor ciertamente que consume 100 o 500 veces más que un riego por goteo, ¿me entiendes? O sea, ese tipo de cosas son las que debería tratar las autoridades de ir legislando, ¿verdad? O a nivel central, o aunque fuera a nivel municipal, ¿verdad? Si a nivel central no lo quieren hacer, hay que ponerse de acuerdo. Pero son de las cosas que tendríamos que hacer. Bueno, voy a colocarle otro video que es de una inundación que hubo en una colonia, pero antes vamos a una pausa comercial y posteriormente regresamos con nuestro invitado, el doctor Ricardo Navarro, presidente del CESTAR. Okay. Controversia, programa de opinión, con análisis de la realidad nacional.
Controversia, programa de opinión, con análisis de la realidad nacional. Controversia, la verdad a fondo. Estamos conversando con el doctor Ricardo Navarro, presidente del CESTA, acerca del cambio climático. Hay una publicación que hemos extraído de las redes sociales y es la publicación número 7. Esto sucedió en las calles del Borbollón. Video número 7. A ver. Y miren, señores, así están las calles del Borbollón. Hoy, sábado 20, señores. Sábado 20. Tomen nota. Y ahorita venimos, miren, a rescatar a Juan Ramírez. Yo no sé si a Juan Ramírez lo vamos a hallar todavía con vida o qué. Miren, cómo está aquí la calle de Hondo. Vamos llegando a la casa de Juan Ramírez. Vamos a donar. Yo creo que llegó el momento de prender las alarmas. Vos ya deberías tener las alarmas prendidas, Juan, porque vos ya estás a pocos centímetros, papá. ¿Cómo? Miren, va. ¿Qué dicen ustedes? Juan, sigue llenando, dicen, va. ¡Bárbaro! Están evacuando también aquella gente allá, mira. Solo gente evacuando. Fíjate que la verdad, desde que ¡Eh! lo más que ha subido desde que amaneció hoy en la mañana. Sí, sí. Lo más unos 5 centímetros. Pero anoche ya no llovió, ¿no? ¿Ah? Pero a mí me está... Anoche supuestamente no ha llovido aquí en Oriente. Pero la pregunta, Juan, ya las cosas más pesadas, por decir camas y todo, ¿ya las subiste o qué? No, ahorita no yo. Ahorita me he calmado. No, pero es que no tenés que confiar. Desde aquí hoy vamos a hacer noche, aquí vamos a estar así como los centinelas que ponían antes. Es lo que explicaba en un video, pues aquí es desventaja. Para salir de ahí con todas las actividades que tienen que hacer los pobladores de esa zona, en la zona de las calles del Borbollón, se complica más la situación. Y claro. Las aves que tienen y el ganado que también se tiene ahí, complica más la situación de este ambiente climático que tenemos. ¿Qué es lo que se puede hacer? Sí, y mire, fíjese que una situación como esa también significa proliferación de zancudos, ¿verdad? Con todas las enfermedades que eso trae. Y hay otra cosa, fíjese que muchas de esas zonas tienen letrinas de pozos, ¿verdad? A veces letrinas secas, pues, y tienen también pozos de agua. Entonces, cuando hay una inundación como esa, a veces hay una conexión hidráulica entre lo que puede ser la letrina y lo que puede ser el pozo. Fíjese que en muchas partes del mundo la mayoría de pérdidas de vidas humanas ocurre después, cuando ya aparentemente el huracán pasó, digamos, en el caso de huracán, ¿verdad?, que cobra vidas humanas, pero a veces la mayoría es después, con todas las enfermedades que se van generando. No, son situaciones bastante graves, ciertamente. Antes había personas que visitaban las comunidades que eran unos trabajadores del Ministerio de Salud, que eran personas que andaban con uniforme, y estas personas llegaban a verificar constantemente si la situación estaba muy bien en las comunidades, en los cantones y en los caseríos, cuando se daban este tipo de situaciones, para tratar de resolver un problema más adelante. Esto que está sucediendo, doctor, y que usted dice de que hay una contaminación cuando las aguas negras se confunden también con las aguas de los pozos, genera una epidemia muy grande en la zona. Claro. Entonces, pero son las condiciones económicas y de pobreza que se vive. ¿Cómo resolver ese problema? Sí, no, ahí ciertamente que tiene que incrementarse. Yo entiendo que todavía hay personal del Ministerio de Salud que va a ver algunas cosas de esas, ¿verdad? Nosotros lo hemos invitado algunas veces allí a la oficina nuestra y ellos han llegado a ver, le conocían como los de la malaria. Sí, cabal. Entonces, no, yo creo que hay que ponerle más esfuerzo a esas cosas. Pero mire, yo siento que nosotros, con que rehabilitemos nuestro territorio, ¿verdad?, significa no permitir más deforestaciones. Claro, si un árbol está que se cae y va a dañar o a lo mejor estorba demasiado, pues sí, un árbol se puede cortar, ¿verdad?, y se puede sembrar otro. Pero yo digo, esas grandes urbanizaciones que son 10 manzanas que quieren volarse de árboles, ¿verdad?, eso yo creo que debería prohibirse. 1, 2, las zonas que ya han sido deforestadas hay que rehabilitarlas, ¿verdad? 3, hay que ir reduciendo el consumo de plástico desechable. 4, hay que tratar de producir en El Salvador el alimento que necesitamos y el agua en cantidad
de calidad y la cantidad y la calidad, pues, ¿verdad? Mire, con esas cosas que hiciéramos, hemos dado un paso adelante gigantesco. Y hay muchas otras cosas que hay que hacer, por supuesto, ¿verdad? Muchas otras cosas. Pero ya eso sería una gran cosa. Por lo menos allí habríamos reducido la vulnerabilidad de nuestro territorio bastante. Ojalá que las autoridades tomen cartas en esto. Pero en lo que se aspira, como usted lo acaba de explicar, es que estén diferentes ministerios: Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Ministerio de Obras Públicas, para ver esta situación como está, y el Ministerio de Salud, como le decía, pero para integrar esta situación y explicarle a la gente. Y le digo esto porque en la parte esta a nivel internacional, en Cuba, cuando ven que va un huracán, los cubanos están preparados en eso y mueven hasta 1 millón de personas para decirle: aquí viene un huracán y va a afectar esta zona. Entonces, ¿cómo decirle a alguien que tiene que moverse cuando la educación a veces no se quieren ir porque dicen: me van a robar lo que tengo aquí, no me puedo ir? Entonces, complica más la situación para las autoridades. No, claro, pero fíjate, sería una gran cosa. Por ejemplo, si la oficina esta de protección civil buscara formas de organizar a la población en las zonas más vulnerables. Porque fíjese, cada vez que hay un huracán así fuerte que pasa por Cuba, cuando usted oye las pérdidas de vidas humanas, a veces son pérdidas de 3 gentes, 5 gentes, 10 gentes, pero no vaya a ser un lugar como Haití, ¿verdad? Que estamos hablando de centenares de miles de personas que se mueren, ¿verdad? Y aún otro lugar como República Dominicana, pues no serán tantos, pero también es apreciable la suma. Bueno, aquí en América Central, acuérdese usted, allá en el 98, cuando pasó el Mitch, 12,000 personas se murieron. 12,000, la mitad en Honduras. Después no recuerdo si fue Nicaragua el segundo país, y luego nosotros tuvimos como 300 y algo muertes, si no me equivoco, y luego creo que fue Guatemala, ¿verdad? O sea, si nosotros tuviéramos más organización, ¿verdad? Y yo sé que esto no es fácil, pues yo no espero que esto lo haga en 1 año, pero tal vez en unos 2 o 3 años ya podríamos nosotros estar más preparados para estas cosas. ¿Cómo hacerle entender a los vecinos centroamericanos? Porque uno platica con la gente que vive a orillas de los ríos y dicen: es que lo que está sucediendo allá en Honduras, esa cantidad de agua que está cayendo, y aquí en El Salvador no está lloviendo, se viene por el río Lempa, y aquí son cantidades enormes de agua, y dice: ¿cómo es que tiene tanta agua si aquí no está lloviendo? Y es que viene de Honduras y viene arrastrando basura, viene botando árboles, sillas plásticas, cocinas, refrigeradoras y un montón de enseres electrodomésticos que viene arrastrando. Eso va a parar al Golfo, a generarle otro problema al océano. ¿Cómo decirle a la gente que no puede estar haciendo eso? Porque eso contamina las aguas de los ríos y contamina también el mar. Sí. Mire, hay una cosa que no podemos obviar, ¿verdad? El problema, o sea, el cambio climático se inicia en la cabeza de la gente. Es la cabeza de la gente la que cree que hace bien talando árboles y levantando ahí una infraestructura. ¿Me entiendes? Es la cabeza de la gente que cree que hace bien consumiendo plástico desechable. ¿Me entiendes? Es la cabeza de la gente. Entonces, solución tiene que pasar por la mente de la persona. ¿A qué vamos? A que necesitamos urgentemente campañas de educación, sensibilización, concientización. Mire, un día me invitaron a mí a dar una charla al Ministerio del Ambiente allá en Honduras, hace años de esto. Y la persona que me invitó tenía buenos contactos, y ahí habían como 12 personas, de las cuales habían unas 6 personas que eran del gabinete de gobierno de la señora presidenta, ¿verdad? Que hasta ahora. Y el Ministerio de Educación de Honduras me invitó a darles una charla de cambio climático a los maestros. Ahí pasé yo como, pues yo no sé, serían 8 meses, no, tal vez menos, quizás como 6 meses. Cada semana teníamos 3, 4 horas. Por ejemplo, no recuerdo, digamos que eran los lunes por la tarde, pues hablando de cambio climático con los maestros, ¿verdad? Un poco para que ellos puedan transmitir este conocimiento a la gente, a los estudiantes, pues, ¿verdad? Porque, o sea, los adultos, como quien dice, ya vamos de salida, ¿verdad? Pero la gente joven es la que va a aguantar todos estos fenómenos del cambio climático, como le digo, y tenemos que acostumbrarnos a ver cómo nos vamos defendiendo cada vez más de estos fenómenos, cómo vamos reduciendo su impacto.
Entonces, eso es lo principal, ¿verdad? Mire, a nivel internacional también nosotros pertenecemos a instancias como la Amigos de la Tierra Internacional, que tenemos una serie de campañas tratando de incidir con varios grupos en Europa, Estados Unidos, Japón, en fin, tratar de incidir en que se tomen las medidas correctas a nivel de las Naciones Unidas. Pero mire, Mario, llevamos 30 años haciendo eso y todavía no nos ponemos de acuerdo. Bueno, 29 años, ¿verdad? 30 con este año que nos vamos a reunir allá en noviembre, allá en Brasil, tratando de convencer. Pero, ¿qué sucede ahí? Las grandes corporaciones, los grandes petroleros, las grandes industrias que se benefician del consumo del petróleo son los que presionan y obstaculizan estos cambios. Siempre ha sido así. Mire, hace poco, le voy a contar, terminó una reunión que hace 3 años logramos que las Naciones Unidas iniciara un esfuerzo para elaborar un acuerdo jurídicamente vinculante que analizara todo el problema del plástico, desde que se extrae el petróleo hasta que se desecha el plástico. Bueno, las Naciones Unidas dictaminaron que en 2 años debíamos tener una respuesta. Pasamos 2 años y no logramos una respuesta porque las grandes corporaciones del plástico obstaculizando todo. Ellos querían, bueno, si no logramos, ya estuvo. No, sigamos discutiendo. Tuvimos 1 año más. Acabamos de terminar con una reunión, no recuerdo dónde fue la última. Yo tuve la primera reunión, que fue allá en Punta del Este, en Uruguay, la primera. Pero la última, creo que fue en Corea, si no me equivoco. No se logró nada, fíjese. La gran industria del plástico, ¿sabe qué es lo que está pasando? Como el petróleo ya está clarísimo y hay mucha conciencia mundial de que el petróleo debe erradicarse como combustible, entonces los grandes empresarios del petróleo están moviendo el petróleo del combustible al plástico. Hoy todo lo quieren hacer de plástico. Mire, un ejemplo, vea usted las tuberías de agua, digamos, las grandes como la que se rompió hace poco, de acero o de ¿cómo se llama? Concreto, ese tipo de cosas. Ahora quieren hacer tuberías de polietileno de alta densidad, ¿verdad? Duro, ¿verdad? Pero plástico. El plástico genera una gran cantidad de problemas. Mire, no solo es el plástico los problemas que nosotros vemos con las grandes, las alcantarillas que se tapan y los ríos y todo. El plástico libera micro y nanopartículas que ya forman parte de la química de la vida, no solo en la vida humana, de la vida. En el cerebro tenemos las personas mayores de 50 años, tenemos 0.5% de la masa cerebral que son partículas, micro y nanopartículas. Y las personas que no crean esto, que se pongan a investigar ahí en la internet, cantidad de plástico en el cerebro. Mire, nosotros los humanos en promedio consumimos cada semana 5 miligramos de plástico cada semana. 5 gramos, no miligramos, 5 gramos de plástico. El equivalente de una tarjeta de crédito, eso es lo que yo me acuerdo más. 5 gramos de plástico cada semana. Eso lo pueden buscar en la internet, con solo poner consumo humano de plástico. Ahí le va a dar todos los estudios que se han hecho. Profesores de la Universidad de Australia, ¿verdad?, han liderado varios de estos estudios. O sea, todas esas cosas se saben. Pero mire, las grandes corporaciones, en su afán de querer seguir ganando dinero, no dejan que los países se desarrollen. Y los países desarrollados, ¿a qué se llevan? A pelearse unos con otros por ver cómo agarran el petróleo. Si no, mire lo que está pasando en Venezuela, pues, ¿verdad? Lo que estamos revisando, lo que es el cambio climático, agradezco a los que están siempre pendientes en las redes sociales sobre lo que estamos conversando con el doctor Ricardo Navarro, un reconocido ambientalista. Otro de los temas que llama poderosamente la atención es la contaminación de las aguas, y le explico esto, doctor, que en la zona esta de la Unión, más que todo de los distritos de la Unión, un porcentaje de los distritos de la Unión, las aguas negras, las aguas hervidas que les llaman, van a parar al Golfo. Una cantidad de peces se pasan ahí. Entonces estas aguas están contaminadas y de la vida marina que hay ahí está contaminada. Entonces, ¿cómo puede consumir ese tipo de peces si prácticamente esa agua está contaminada? Claro. Mire, en la Unión, desde mediados del siglo pasado, que se terminaron, empresas de minería,
usted vaya ahí en San Sebastián, ahí el agua sigue contaminada porque todo el cianuro que quedó en la roca madre, donde sacaron el oro, pues, todo eso, cada vez que llueve, se contamina el agua. Usted vaya ahorita y encuentre el agua como que fuera así de color, como que fuera una cola de champán, se ve, ¿verdad? Y esa agua, cada vez que llueve, esa agua se desplaza contaminando el resto, y en la nueva agua que pasa a través del suelo contaminado, contamina de nuevo el agua. O sea, son cosas que la gente sufre, los animales se mueren, ¿verdad? Las personas también les da una serie de cosas, comenzando por la insuficiencia renal y miles de otras cosas más. Eso cuesta plata. ¿Cuánto vale una diálisis? Eso no vale menos de $100, ¿me entiendes? Entonces eso tiene costos, y digamos, vaya, que lo económico, imaginémonos que, vaya, que el Ministerio de Salud o cualquier otro tuviera suficiente plata para darle a uno el tratamiento médico, supongamos. Pero el daño, olvidémonos del dinero por un ratito, el daño que uno siente cuando tiene una enfermedad de esas es una cosa complicada, Mario. Entonces, ¿a qué nos debe llevar todo eso? A entender que nosotros no podemos seguir dañando la naturaleza, porque al dañar la naturaleza, nosotros, los humanos, que somos parte de la naturaleza, salimos dañados también. Así de fácil. Esas aguas del Golfo están contaminadas según los reconocidos, que todo va a parar ahí, las aguas negras van a parar ahí. Entonces uno le pregunta, en aquel entonces le preguntaba a los alcaldes, hoy como han reducido la cantidad de municipios, hoy son distritos y solamente hay pocos alcaldes, dicen ellos, es que la situación está complicada porque para conseguir una planta de tratamiento es tan cara que muy difícilmente podemos darle tratamiento a las aguas negras. Entonces no es más fácil ir a botar todo lo sucio al Golfo. Las aguas están contaminadas. ¿No habrá otra forma de tratamiento para darle a esto, independientemente de esas plantas? Mire, es que había que pensar, por ejemplo, en el caso del tratamiento de los desechos humanos. Fíjese que hay letrinas donde usted, en vez de, digamos, absorber todo lo que la persona emite, desecha, ¿verdad?, separa lo líquido de lo sólido. Entonces se llaman letrinas secas, ¿verdad? Y lo sólido, en vez de tratarla con agua, se trata con cal o con tierra o con ceniza, ¿verdad? Y lo líquido se mezcla con agua y se utiliza como pesticida natural, ¿verdad? Que se riega en algunos sembradillos, ¿verdad? Entonces, el tipo de letrina es una gran cosa. Lo que ha pasado es que eso casi se ha desarrollado únicamente a nivel rural. A nivel rural hay y funcionan. Pero cosas como esa, vaya, ahí los arquitectos, por ejemplo, deberían diseñar una letrina que fuera bonita, así como las letrinas que usan agua, que se mire una cosa bonita, que no se mire una cosa rudimentaria, pues, porque la gente va a decir, no, eso es muy feo. Algo bonito. Debería pensarse en ese tipo de cosas. Mire, en Vietnam, ahora no sé cómo será, pero digamos hace algunas décadas atrás, después de la guerra y todas las cosas, una de las cosas que ellos decían que había contribuido más a mejorar la salud de las personas era la letrina seca. ¿Verdad? Porque ahí usted controla, ¿verdad?, que no salgan. Mire, ahí para que la cosa le funcione tiene que dejar eso por lo menos 3 meses secándose. Bueno, déjela 6 meses, nada cuesta. Entonces ponían dos letrinas, pues, ¿verdad? No solo una, sino 2, ¿verdad? Entonces uno se pasaba de una a la otra. O sea, hay formas, ¿verdad? Pero el asunto es que, mire, siempre nosotros decimos, hay que gastar. Pues sí, pero ¿y si es la vida? Va, en una casa, por ejemplo, toda vivienda que se hace tiene una letrina, o que se usa, ¿no es cierto? Usted podría decir, ¿cuánto tiempo se utiliza esa letrina? Pocos minutos durante el día. O sea, económicamente cualquiera le puede decir, no tiene cuenta hacer letrina, es que no es cuestión de que tiene cuenta o no tiene cuenta, hay que hacerla. Entonces yo creo que hay cosas que no hay que ponerse a pensar si son rentables o no, hay que hacerlas. ¿En función de qué? En función de la vida de la gente. Ese es el punto. Es lo que nos debería orientar, la vida de la gente. Pero el problema es que lo que predomina y lo que determina el actuar humano es lo económico. Ahí está el problema, ¿no? Bueno, vamos a una pausa comercial e invitamos a los amigos que están pendientes del programa a que marquen nuestro número telefónico, pregúntenle a nuestro invitado y él gustosamente le va a responder. Vamos a una pausa. Controversia, programa de opinión.
La verdad a fondo. Bueno, gracias por estar con nosotros a esta hora de la noche. Tenemos un clima agradable, está lloviendo en esta zona. Bueno, estamos conversando con el doctor Ricardo Navarro. Usted quiere hacerle una pregunta, pues fácilmente lo puede hacer marcando nuestros números telefónicos y él gustosamente va a responder a las inquietudes que usted le formule. Con mucho gusto vamos a poner atención a su pregunta. Marque nuestros números, están habilitados y le pido de favor, bájele volumen a su televisor y comuniquémonos con el teléfono, con el auricular. Sea breve en su exposición y con gusto el doctor va a expresar opinión acerca de la pregunta que usted le formule, fácilmente, ¿verdad? Si hay llamadas, pues me lo hacen saber para darle espacio para que el doctor escuche la pregunta, si hay llamada. Entonces, decíamos, doctor, cómo darle tratamiento a las aguas negras y cómo hacerlo de una forma tal que los que tienen o detentan el poder puedan decir, bueno, podemos hacer este proyecto en combinación con los conocedores que nos ayuden a entender cómo podemos hacer, porque en la medida en que avanza el tiempo, el problema se hace más grande. Claro, es que mire, lo primero que debe tratarse es evitar la contaminación. Es mucho más fácil evitar que limpiar, ¿me entiende? O sea, ya cuando tiene el agua sucia, ya cuesta limpiarla. A ver si tenemos una llamada. Buenas noches, ¿de dónde nos habla? Buenas noches, don Mario. Buenas noches, el doctor. ¿De dónde nos habla? De San Salvador. De San Salvador, cuéntenos. Sí. Mire, lastimosamente la cultura que hay en este país es salvadoreño, no todo, pero yo me gustaría que el gobierno pusiera una ley para educar al salvadoreño. ¿Por qué? Porque todos los que compran, todos tiran a la calle. Todo va a parar a las tuberías, lagos, presas, un montón de cosas. Entonces, la gente, hay una cultura en El Salvador donde la gente no puede. Entonces, ese es un problema. Y también, lastimosamente, los gobiernos anteriores hubieran dejado esto bastante basado en la cultura de los salvadoreños. Hoy el señor presidente está tratando de aceptar todo esto, pero me gustaría que hicieran una ley para educar a los salvadoreños para que no tiren basura en la calle. Gracias, buenas noches. Hola, no escucho. Hola. Buenas noches, ¿de dónde nos habla? ¿Se le cayó? Bueno, démosle espacio a otra llamada para que pueda expresar opinión. Fácilmente lo puede hacer. Con gusto le vamos a poner atención a su pregunta. A ver, ¿nos estaba explicando, doctor? Sí, no, mire, eso que dice el amigo es cierto. Ustedes que aquí la gente piensa que tirar a la calle, bueno, una vez en un bus, yo encontré una nota que decía en el bus, muestre su educación, no deje basura en el bus, tírela por la ventana, imagínense. O sea, eso dicho en un bus, pues, ¿verdad? Eso hace ya varios años, pues no es cuestión de que sean buses de ahora, ¿verdad? Pero lo que le quiero decir es que aquí tirar la basura a la calle es una cosa como lo más natural, pues, ¿verdad? Y hay que recordar que necesitamos que hayan ciudades limpias, pues, si no después ahí tenemos los problemas con las inundaciones, ¿verdad? Y cuando se está tirando este tipo de basura, más que todo los que no son biodegradables, genera un problema enorme porque las tuberías se tapan, los tragantes se tapan, entonces ya no drena el agua. La gente, he visto que van a botar sillas, baterías de vehículos al río, al puente. ¿Sí? ¿Cómo se le puede explicar que no tiene que hacer Mire, eso? Hasta refrigeradoras han ido a tirar al río Selguate usted. Mire, cosas como colchones, usted las encuentra en cualquier
parte, va. Hay gente que sale de su casa con la caja llena de cosas a tirarlas al río, como quien dice, ahí el río se la lleva para abajo. Pues sí, pero allá abajo vive gente, eso es lo que hay que entender. Allá abajo vive gente, ¿verdad? Y también, mire, los desechos municipales, fíjese que esto es otra cosa importante. A nivel de los desechos municipales, había que exigir que los desechos se entreguen en forma separada. Mire, cada día, aquí en el país se recogen más de 1.400 toneladas de desechos orgánicos. Nada de eso debería ir a un botadero. Todo ese desecho orgánico debería convertirse en abono lo más cerca posible de la fuente de donde se origina. Para ponerle un caso, un mercado. Cada mercado debería tener un puestecito donde todo lo orgánico lo está usted convirtiendo en abono. Eso debería ser así como ley, ¿verdad? Imagínense lo que significaría poder reducir 1.400 toneladas diarias de las 4.200 que se recogen, ¿verdad?, ahí de los servicios municipales. Hay más de 1.000 toneladas de plástico. Eso debería evitarse también. Ya con eso que hiciéramos nosotros a nivel nacional, ya los desechos serían mucho menos, ¿verdad? Ya el problema se reduciría bastante. Si encima de eso reciclamos el metal, el vidrio, el papel, el cartón, los textiles, ya lo que va quedando es poco. Y fíjese que lo que va quedando, podríamos nosotros pedirle a las empresas que tengan cuidado de no producirlo. Vaya, por ejemplo, si usted va a comprar, póngale de esas papitas o de churritos, lo que sea, deberían entregarse en material que sea fácilmente reciclable, ¿verdad? Decirle a las empresas, usted tiene que poner empaques reciclables o no se permite el producto. Para poner un ejemplo, mire, el ideal sería que nosotros llegáramos a una situación de cero basura. Ese sería el gran ideal. Fíjese que en la naturaleza no hay basura. Si la basura es un producto de la civilización, una civilización mal orientada, pues, ¿verdad? Porque una civilización bien orientada no debería haber basura. Usted vaya a un bosque, allá, mire, todo lo que es el ciclo de la vida se da. Los desechos que pueden salir, plantitas, hojas, que se los come algún animalito, bacterias, y eso termina en los componentes naturales como el nitrógeno, potasio, fósforo, en fin. Y ahí está el ciclo. No encuentra basura. Si la basura es producto del ser humano, producto de la civilización, yo creo que deberíamos tratar de, como norma, pues a nivel nacional, de llegar a una situación de cero basura. Eso debería ser lo interesante. Bueno, la línea está habilitada y puede hacer la pregunta que usted crea conveniente. Puede marcarlo en este momento. La parte esta que le llaman, que es coercitiva, como dicen los abogados, que es la parte cuando dicen, es que hay una ley que penaliza a aquellas personas que botan la basura. También están las diferentes alcaldías que tienen sus normas, sus reglas, que no permiten que también boten la basura, y que también hay una ley que tantas libras no puede botar porque le queda una multa. Entonces hay ordenanzas municipales también que no lo permiten. ¿Cómo hacer para que tanto el que está ocupando un cargo de elección popular como el que es el contribuyente entienda que tirar basura en la calle es penado y no es bueno para la naturaleza? Claro, mire, sí que fíjese, a nivel central se podía establecer ya una ley que dijera, todo lo orgánico se va a convertir en abono, punto. Todas las alcaldías tienen que hacer eso, por ley, por ley. Yo les garantizo que todos los alcaldes se van a tener que poner las pilas. Y mire, se puede dejar un plazo razonable, pongamos un año para que comience eso, para que todos se preparen en hacer eso, un año. Transmitirle a la población, usted tiene que entregar su basura en forma separada. Inclusive pensar la forma de suministrarle a la población cumbos, donde puede entregar la basura de un tipo en un cumbo y otro en otro. Y fíjese, por ejemplo, la recolección de la basura orgánica se puede hacer, solo basura orgánica, 2 veces por semana, por ejemplo, y la basura que no es orgánica, digamos, metales y cosas de esas, vidrio, 1 vez por semana, ¿verdad? Lo orgánico es un poco más frecuente que debe hacerse esa recolección, ¿verdad? Pero también lo que no es orgánico puede tardar mucho más tiempo. Pero el punto es
que debería instituirse como ley a nivel de las alcaldías, que eso se haga. Porque aquí la multa que han puesto es al que bota basura. ¿Y qué hace el que bota basura? Ver que no haya por ahí ninguna autoridad para botar la basura. Así no se lo hacen bien las cosas, pues, ¿verdad? Yo creo que más debería ser a nivel municipal. ¿Y cómo está las unidades de medio ambiente, tanto de la Fiscalía como de la Policía, y las unidades de medio ambiente, tanto de las alcaldías y como también los jueces ambientales, que no están viendo que esta situación, en lugar de mejorar, porque se suponía que con esto iba a cambiar las cosas, en lugar de mejorar está empeorando? Sí, es que mire, yo creo que las unidades ambientales que hay en las alcaldías a veces se llaman así porque es una persona que hay, ¿verdad? Es que lo que pasa es que está en la mente de la gente que eso no es muy importante. Ese es el punto. Está en la mente de la persona que lo ambiental, pues sí, ¿verdad? O sea, no es que esté mal, ¿verdad? Pero no es una cosa así como muy importante. Entonces yo creo que lo que hay que entender es que al hablar de la naturaleza, estamos hablando de la vida de las personas. Mire, los desechos, ¿verdad?, mal manejados, eso afecta a la gente. Mire, hay muchas zonas de distribución de agua que el agua sale con Escherichia coli, ¿verdad?, que es una seña que tiene contaminación fecal, ¿verdad? Muchos alimentos pasan igual. Entonces creo que la idea de buscar una forma de mejorar eso es simplemente para mejorar la población, la salud de la población, ¿verdad? Aquí dice, pero si Zacatecoluca ya hace eso y va a regular la tierra con abono, dice. No, eso está bien, y de hecho creo que hay unas 50 composteras relacionadas con los sectores municipales que ya existen, ¿verdad? Varias alcaldías y ahora distritos, pues, lo están haciendo. Pero aquí yo creo que el Ministerio del Ambiente debe meterse de lleno, ¿verdad? Porque lo están haciendo casi que en forma voluntaria, lo cual está muy bien, ¿va? Pero debería haber ley, ¿verdad? Que aquí todos los que ponen su basura en la calle, hasta se les puede dar los recipientes. Había que invertir en eso. Toda la basura la van a ir entregando en recipientes, lo orgánico por un lado y lo que no es orgánico por otro lado. Y el que no lo haga, entonces hay que poner la multa ahí a la persona. Va a pagar $20 de multa si usted no hace eso. Y la siguiente vez, $40, hasta que todos nos acostumbremos a actuar ordenadamente, pues, en forma disciplinada, ¿verdad? Dice, pero la Zacatecoluca ya hace eso y va a regular la tierra con abono, dice. La alcaldesa ya tiene ese proyecto, dice Marina Garza, ya lo tiene la alcaldesa. Entonces, pero es que, como dicen, es que una sola golondrina como que no funciona, ¿verdad? Y el problema es a nivel nacional. No, claro, hay que felicitar a esas municipalidades y distritos que están haciendo eso, por supuesto, ¿verdad? Esto no es nada nuevo que yo me estoy inventando así, esto se hace en muchas partes. El plástico es otra cosa, Mario. Mire, nosotros hace como casi 3 años que propusimos a la Asamblea, y la Asamblea nunca nos hizo caso, ¿va?, de regular el uso del plástico desechable, ¿verdad? Hay muchos países donde se prohíbe, por ejemplo, la entrega de bolsas plásticas en algunos supermercados, muchos países. Bueno, varios comercios aquí, yo sé que lo están tratando de hacer, pues sí, pero es uno u otro por ahí, ¿verdad? Por ley, debería irse reduciendo la producción de plástico desechable. Mire, cada día se recoge más de 1,000 toneladas diarias. Eso es lo que se recoge. ¿Y cuánto de eso será que no se recoge? Porque aquí lo que se recoge a nivel nacional debe dar por un 80-85%, no creo que sea más que eso. O sea, mucho de ese plástico que no se recoge, ¿dónde termina? En los ríos, en el mar, ¿verdad? Y ahí en el embalse del Cerrón Grande, ¿verdad? Cada vez que forman un lago por ahí termina. Entonces yo creo que estas cosas aquí las están Mario, en forma urgente, ¿verdad? Doctor, y la situación esta de los productos que se utilizan para llevar la comida, que le sirven unos recipientes y le vamos a dar aquí en este material, y le ponen unas cucharitas de plástico y llévenselo, y van todos con la comida para la playa o para el río,
y dejan Sí. ese desperdicio en esa zona. Entonces, uno dice, bueno, ¿y a dónde están las autoridades que no les dicen que tienen que recoger todo lo que están haciendo? Claro, mire. Esos grupos de veraneantes. Sí, mire, había que pensar en artículos reusables, ¿verdad? Si usted va, por ejemplo, a un restaurante, usted podría llevar... Buenas noches, ¿de dónde nos habla? Ajá. De San Salvador. ¿De dónde nos habla? De San Salvador. Cuéntenos. Quería preguntarle al doctor. Dígale. ¿Cuál ha sido el mayor logro o proyecto del que se siente orgulloso en su carrera? ¿Solamente? Pues mire, yo más que orgulloso me siento preocupado, le cuento. ¿Verdad? Yo me siento preocupado cuando veo cómo va incrementándose el cambio climático. Nos van ganando la carrera. El cambio climático nos va ganando. La erosión de la biodiversidad. Mire, en cosa de medio siglo hemos perdido el 69% de la abundancia de vida silvestre. Mamíferos, aves, reptiles, anfibios y peces. Eso es la preocupación. O sea, orgulloso no me siento de mucho, más bien preocupado, y cada vez más preocupado porque cada vez siento que el problema se hace más grande. O sea, es algo así como cuando usted va siguiendo un bus, ¿verdad? Y usted va en carrera y cada vez el bus va más rápido que usted. O sea, cada vez se va alejando más. Así siento yo la situación. O sea, más bien aquí lo que deberíamos llenarnos es de preocupación por ver cómo detenemos este deterioro ambiental. Cuando usted hablaba hace unos 20 o 30, 40 años, porque ya rato viene hasta peleando después de los acuerdos de paz, que llegó el comandante Atilio, conocido como Joaquín Villalobos, y en una radio, en la radio Venceremos, usted le dijo, no podemos destruir el Espino. Usted antes era terrorista, ahora es terrorista del medio ambiente, le digo. Y hablaban acerca de las condiciones en que podían cambiar. Entonces, esa época terminó, pero al final construyeron, edificaron, hicieron muchas cosas. Claro, entonces, la parte esta es la forma en que usted ha venido constantemente denunciando esto. Algunas veces las ha ganado, pero algunas veces las ha perdido. Sí, mire, en el Espino algo logramos, pero no todo. Pero ¿qué ha significado? Acuérdese usted, hace cosa de una década, allá en la colonia La Málaga, ¿se acuerda? El nivel de la Selhuate llegó a tal que levantó un bus y lo tiró al cauce del río. ¿Se acuerda usted de eso, verdad? Sí. De la iglesia, eran fieles de la iglesia de Lima. Habían como 30 personas fallecieron ahí. Todos murieron. Yo recuerdo que la ministra del Ambiente, Lina Pol, ella puso a sus técnicos a evaluar el daño, y ellos dijeron que si allá no se hubiera destruido, allá por lo que es Ciudad Merliot y algunas partes altas, si no se hubiera urbanizado eso, el agua, dijo ella, ni siquiera hubiera llegado a la altura de las llantas del bus. O sea, y es que es lógico, Mario, mire, es lógico. Si usted deforesta en las partes altas de la ciudad, el agua viene en más cantidad a las partes bajas, ¿verdad? Y ahí el bus estaba cerca, pues, del río ahí donde pasaba, en la colonia La Málaga. Mira, usted mira cómo son esas inundaciones. Yo vi otro video por ahí hoy, que un carrito casi se lo estaba llevando y el señor se fue a meter a la fuerza y logró arrancarlo y apartarlo de la corriente, porque si no, casi que se lo llevaba a la corriente, y en una calle, porque si hubieras en un río, pues no diría, bueno, en un río, pero no en una calle. Entonces, todas esas cosas, mire, cada día van a ir más graves. Cuando usted está hablando acerca de lo que está sucediendo en el país, utiliza los términos técnicos, científicos, para darles una explicación más contundente de lo que está sucediendo. Ya nos faltan pocos minutos para terminar el programa. Me gustaría que usted le expresara realmente a la gente con términos más precisos, decirle, miren, esta situación está de esta manera y en estos años estas van a ser las consecuencias que vamos a tener. Sí, mire, hay una causa fundamental, ¿verdad? Los gases de efecto invernadero son los que incrementan la energía de la atmósfera en contacto con el suelo, lo que se manifiesta por incremento de la temperatura. Ahora,
esos gases cada día van más concentrados en la atmósfera. Cada día quemamos más combustibles fósiles, deforestamos más, cambios en el uso de la tierra y aumenta la concentración de dióxido de carbono. Hace cosa de 200 años más o menos, la concentración andaba por 280 partes por millón, concentración de dióxido de carbono, 280. Ahora anda más de 425. O sea, quiere decir que más del 50% se ha incrementado. Esa concentración de dióxido de carbono nunca ha habido en los últimos millones de años. Podemos hablar de unos 5 o 10 millones de años donde no ha habido esa concentración. Entonces, ¿a dónde vamos? A un país, a un planeta, ¿verdad? Más cálido, con más cambios de comportamientos extremos del clima, cada vez sequías más fuertes, cada vez inundaciones más fuertes, cada vez más enfermedades y cada vez más afectaciones a la salud y a la economía de las personas. A eso vamos. Entonces, ¿la solicitud cuál es? Tratemos de revertir ese proceso, tratemos al menos de no hacerlo más grave, al menos, porque ciertamente que no somos las personas que vivimos en El Salvador las que vamos a lograr cambiar la situación, sino que son las grandes corporaciones industriales, ¿verdad? Pero hagamos algo. En términos de medio ambiente, ¿cuál es la diferencia entre El Salvador y Costa Rica? Mire, Costa Rica le ha dedicado más espacio a zonas verdes. Hay un poco más de conciencia en ese nivel. Ahora, Costa Rica tiene otros problemas. Por ejemplo, ha desarrollado muchos monocultivos con muchos pesticidas, como el caso de la piña, por ejemplo. ¿Verdad? Entonces son cosas que tampoco son del todo buenas. Había que buscar formas, porque claro, ellos lo ven, digamos, económicamente, ¿no? Con pesticidas para luchar contra las pestes y todo. Pues sí, pero eso contamina también el agua, contamina a la gente. Hay que buscar formas más agroecológicas, tratar de buscar los enemigos naturales. Fíjese, por ejemplo, lo que ha pasado aquí en el Cerrón, en el Cerrón Grande, ahí con toda esa alga que ha proliferado. Ha visto que se mira como que es una alfombra verde que se ha puesto sobre el agua ahí, ¿verdad? Eso es una planta invasora que allá en Sudamérica tiene sus enemigos naturales, ¿verdad? Sus depredadores naturales. Aquí no. Y además es una planta de gran proliferación. Entonces, ¿qué ha pasado? Se ha extendido por todo el lago. Ahí habría que buscar métodos, a ver si tal vez científicos de Sudamérica podrían asesorarnos de ver cómo se puede detener un poco el crecimiento de esa planta, ¿verdad? Y claro, los métodos que están utilizando, a mi juicio, son correctos, pues, que es de mecánicamente tratar de quitar esa planta, ¿verdad? Pero ese es un ejemplo de que a veces uno se descuida en el manejo de la naturaleza y tiene un problema. Y eso es lo que nos está pasando con la civilización y el cambio climático, la erosión de la biodiversidad, la contaminación en muchas formas del océano, de los ríos, en fin. Entonces yo creo que nosotros debemos reflexionar y tratar de reducir ese impacto negativo en la naturaleza, porque eso influye en el impacto de los seres humanos. El turismo ecológico le llaman los costarricenses y genera ciertas divisas. Entonces le apuestan a la zona verde, le apuestan a todo eso. Y es correcto. En Centroamérica, los más sobresalientes es Costa Rica. Podríamos correcto. Mire, fíjese ahí en El Espino, por ejemplo. Una vez a mí me invitaron a ir a Canadá a una reunión ambiental y me llevaron a ver un parque, va. Allí en el parque fuimos a verlo, la entrada era como $15. Y ¿sabe qué hacían los líderes ahí del parque? ¿Verdad? Le explicaban a uno, lo llevaban a ver un hormiguero y le explicaba cómo era que las hormigas se organizaban. Y luego íbamos a ver otro hormiguero, hormigas distintas que se organizaban en diferentes formas. Mire, sumamente interesante. Yo pasé muy contento, aprendiendo mucho de los técnicos ahí que nos explicaban. Y yo me pregunto, bueno, ¿y acaso no habrán hormigas en El Salvador también? ¿Acaso no habrán hormigueros, digo yo, que pudiéramos hacer eso? Mire, sumamente interesante, ¿verdad? O las abejitas inclusive. ¿Por qué las abejitas se organizan de una forma y por qué no de otra? Y verá, cómo es que
cultivan cómo es que producen la miel, ¿verdad? El famoso hexágono donde la almacenan. Bueno, todas esas cositas son muy interesantes para hablar de turismo. Mire, en otros países, Costa Rica, por ejemplo, hay personas que vienen de Estados Unidos y se les da una cartilla ahí, ¿verdad? Con las caritas de los diferentes tipos de pájaros, por ejemplo, y salen a ver los pájaros y van anotando y hasta lo colorean. De pronto vieron un tucán por ahí, ¿verdad? Y tratan de identificar cuál de todas las especies es el tucán. Mire, son cosas interesantes ustedes, pero muy interesantes, y genera turismo. Yo creo que deberíamos apostarle a esa cosa, al ecoturismo. Además de otras cosas, ¿verdad? Porque las playas me parece que es importante también, por supuesto. Pero digo, un turismo más con visión ecológica. Eso sería interesante. Mire, esos paseos en cayuco a través de una manglera. Mire, Mario, eso es súper interesante. A mí me fascina mucho cada vez que ando por ahí viendo algunas cosas, subirse en un cayuco, ¿verdad? Y meterse por todo el mangle por ahí, estar viendo los animalitos y todo, ¿verdad? Claro, hay que tener cuidado porque de pronto sale un cocodrilo por ahí con hambre, ¿verdad? Entonces uno no trate de no ser alimento de esos animalitos, ¿verdad? Pero sí, pero es interesante todo eso ecológico, y eso se podría perfectamente ser fuente de ingresos para la gente. Bueno, doctor, ya espero de que los que tienen cierta decisión en lo que hemos estado hablando, pues entiendan lo que usted acaba de expresar. Como lo decía alguien aquí, usted no es político, sino que es un técnico, está dando cierta información de carácter de medio ambiente, que lo he escuchado para que les sirva el contenido de este programa, les sirva a ellos. Gracias, doctor, por habernos acompañado. No, gracias a usted, Mario, y felicidades, ¿verdad?, por estar dedicándole esfuerzo a este tipo de discusiones, son tan importantes. Aquí estamos hablando ni más ni menos que del futuro de la vida de nosotros y de nosotras, ¿verdad? Algunos ya, como quien dice, ya vamos en salida, ¿verdad? Pues sí, pero y todas las nuevas generaciones, no me parece justo que les estemos dejando un país tan deteriorado, ¿eh? Igual ahí no le voy a dejar sucio a mis nietos el país, digo, tengo que limpiar. Ciertamente. Gracias, doctor, por habernos acompañado. Pasen buenas noches. Y a nuestros amigos que nos han estado viendo en las redes también y en TVO, gracias por habernos acompañado. Será hasta la próxima. Pasen buenas noches. Controversia, programa